A todos nuestros hermanos que nos sintonizan en esta tarde a través de las redes sociales. Es un privilegio poder compartirles nuevamente el mensaje de la palabra de Dios. Y el tema que traigo en esta tarde, le voy a decir a usted el tema, nuestros hermanos todos sean bienvenidos, que pudieron llegar en esta hora. El tema que traigo es una verdadera fidelidad. La verdadera fidelidad. Y le voy a pedir que me acompañe a abrir la escritura, la palabra del Señor, y vamos a estar leyendo lo que es en el libro del profeta Daniel. Capítulo 6, versículo 21 al 23. Cuando lo tengan me dicen con un amén y vamos a leer todos. Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Lo tenemos. Perdón, dice lo siguiente el profeta Daniel, capítulo 6, versículo 21 al 23. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. El 23, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Amén. Dios les bendiga. La historia que acabamos de escuchar es acerca de Daniel, conocido como uno de los profetas de Dios. En ese tiempo que Daniel está en esa escritura, Daniel era un hombre de Dios. Era un hombre que parte del pueblo de Dios, pero por circunstancias, Daniel tiene que ser llevado cautivo por Nabucodonosor a Babilonia. Pero a pesar de que Daniel fue llevado cautivo a Babilonia por medio de Nabucodonosor, podemos mirar la fidelidad de Dios a este hombre. Una de las cosas que miramos en Daniel, de que Daniel era un hombre fiel a Dios. Daniel era un hombre que oraba a Dios 3 veces al día. Pero no es donde tú estés, es donde Dios te va a llevar. No es donde tú estés, es donde Dios te va a guiar. Si leemos la historia de Daniel, Daniel fue un hombre muy bendecido de parte de Dios. Pero para Daniel ser muy bendecido por parte de Dios, Daniel tuvo que pasar ciertos procesos. Una de las cosas que miramos en Daniel, que dice la Biblia que en Daniel había un espíritu superior. Y Dios empezó a levantar a Daniel porque Daniel tenía esto. Dios le había dado la habilidad de poder interpretar sueños. En una ocasión Nabucodonosor tiene un sueño. Y Nabucodonosor es el rey de Babilonia. Nabucodonosor era un hombre muy poderoso en ese tiempo como rey. Y Nabucodonosor, Dios le muestra un sueño. Para esto, Nabucodonosor era un personaje un poco soberbio, altivo. Y Dios lo tiene que humillar a Nabucodonosor.
hasta que él no reconociera que el Dios de Daniel era el Dios verdadero. Pero ¿sabe cuál fue el problema de Nabucodonosor? Que Nabucodonosor tiene un sueño. Y Nabucodonosor se le olvidó por completo ese sueño. Entonces Nabucodonosor, queriendo saber no solamente la interpretación del sueño, sino saber qué significaba el sueño, empezó a llamar a los sabios de Babilonia, empezó a llamar a los adivinos de su reino, empezó a llamar a los astrólogos de su reino, no para que le interpretaran solamente el sueño, sino que le dijeran qué había soñado. Entonces, ninguno de los sabios, de los astrólogos, de los adivinos en ese momento pudo decirle al rey cuál era el sueño. Pero la Biblia dice que en Daniel había un espíritu superior. Así como en usted, hermano, así como en mí, hay un espíritu superior. Y ese espíritu superior es el espíritu que Cristo ha hecho reposar sobre usted y ha hecho reposar sobre mí. Entonces, no pudiendo nadie interpretar el sueño, viene Daniel, porque no era cualquier cosa lo que el rey estaba pidiendo. Imagínese, dime qué soñé y dime qué significa el sueño. Nada más quería saber el rey. Y la sentencia del rey para sus sabios, sus astrólogos y sus adivinos les dijo: si ustedes no me dicen qué soñé, ni la interpretación del sueño, solamente una sentencia hay para ustedes y van a morir. No era cualquier cosa. Entonces se le hizo saber a Daniel lo que estaba pasando, y Daniel le dice a un hombre, a un capitán, en ese tiempo le dice: ¿por qué el rey ha tomado la decisión apresuradamente? Y en ese tiempo habían también en la ciudad de Babilonia 3 hombres hebreos que habían sido llevados cautivos también del pueblo de Dios hacia Babilonia. Y era Mesac, Cedrac y Abednego, Ananías, Misael y Azarías. Y cuando a Daniel, hermanos, cuando tú confías en Dios, hermano, tú caminas en paz. Cuando tú confías en Dios, tú no te preocupas de lo que pasa a tu alrededor. Le dicen a Daniel: bueno, la sentencia del rey es esta, porque el rey ha tenido un sueño y no sabe qué soñó, mucho menos cuál es la interpretación. El rey ha pedido a sus sabios que le digan qué soñó y qué interpretación la del sueño. ¿Quién va a poder, realmente, quién iba a poder en ese tiempo decir semejante revelación o semejante interpretación? No sabía. Pero en Daniel había un espíritu superior. Y lo que me gusta de Daniel, Daniel le dice al capitán que le dé tiempo solamente. Porque también Daniel se encontraba entre los que le iban a quitar la vida en ese tiempo. Pero dice Daniel, fíjese, hermano, lo que hace la oración cuando la iglesia se une. Lo que hace la oración cuando el pueblo de Dios se une. Dice la Biblia que Daniel tomó a Ananías, Misael y Azarías y les comentó lo que el rey quería hacer. Y Daniel les dijo: ayúdenme a orar. Porque Daniel necesitaba no solamente la interpretación del sueño, sino la revelación del sueño. Y después de cierto tiempo, el Dios de los dioses le hace saber a Daniel la interpretación del sueño y qué había soñado. Y Daniel va delante del rey Nabucodonosor y le dice Daniel al rey qué había soñado y cuál era en su interpretación. Hermano, yo le digo a usted, ¿qué hay imposible para Dios? ¿Usted confía en Dios? ¿De verdad confía en Dios? Porque lo que a Daniel lo pudo librar del foso de los leones, que dice la Biblia que Daniel
confió en su Dios. ¿En quién está usted confiando? ¿A quién está usted mirando? ¿A quién está usted oyendo? ¿Realmente está mirando a Dios? ¿Está confiando en Dios? Porque acuérdese que en usted hay un espíritu superior. Ese espíritu que el mundo no lo tiene, pero que usted como cristiano, usted lo tiene. Usted lo recibió cuando usted le dijo al Señor: yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ese espíritu vino y moró dentro de usted. Y ese espíritu de Dios que mora en usted es el espíritu que le ayuda a seguir hacia adelante. Ese espíritu que hay dentro de usted es el que le ayuda a poder servir a Dios. Ese espíritu superior que hay en usted es el que le da la fuerza para seguir adelante. Ese Espíritu Santo que hay dentro de usted es el que le ayuda a orar. Él es el que le ayuda a interceder. Él es el que lo guía. Él es el que lo levanta. Él es el que le dice: todo estará bien. Dios tiene todo bajo su control. Así es como la iglesia tiene que conducirse, confiando en el Dios de Daniel. Y una de las cosas que Dios puso en Daniel fue gracia delante del rey. ¿Por qué? Porque en él había un espíritu superior. La Biblia dice: ¿habrá algo imposible para mí? Cuando a Daniel, hermano, en todo el reino de Babilonia no había nadie como Daniel. Daniel sobresalía. Y dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón a no contaminarse con la comida del rey ni con las bebidas del rey. Y Dios puso gracia en Daniel delante de sus superiores. Hermano, porque cuando Dios está contigo, hermano, donde tú te mueves, Dios está contigo. Si tú eres guiado por Dios y yo soy guiado por Dios, puede haber momentos en tu vida donde te sientas en un foso de los leones. ¿Sabes qué levantó en la gente? Porque el rey Ciro en ese tiempo había decidido levantar a 120 gobernadores en su reino para que tomaran el control de su provincia, y sobre esos 120 gobernadores había levantado 3 gobernadores especiales, y sobre esos 3 gobernadores especiales se encontraba el profeta Daniel. Y luego, hermano, cuando Dios te empieza a bendecir, cuando Dios empieza a estar contigo, la verdad que muchas veces suscita la envidia de los otros. Empieza a suscitar el celo de otros. Porque cuando el rey Ciro, dice la Biblia que Ciro había pensado en poner solamente a Daniel para que le ayudase a gobernar todo el palacio. Y dice la Biblia, eran 120 sátrapas y 3 gobernadores. Dice que ellos inmediatamente, dice que vieron la manera cómo hacer pecar a Daniel. Y dice que levantar, mejor usted no me entiende mucho, si me entiende, porque para entender hay que quizás leer bien la historia de Daniel. Y dice que el rey había levantado 120. Y el rey Ciro en ese tiempo había pensado en poner a Daniel de encargado de todos, solamente él por encima de Daniel. Y como siempre, cuando Dios te está bendiciendo, la envidia de la gente. Esos 120 sátrapas y 2 gobernadores empezaron a decir, porque dice la Biblia que Daniel era un hombre sin mancha. En Daniel no había tacha alguna, y buscaron la manera de cómo hacerle a Daniel que pecara.
y levantaron un edicto, que el rey mismo firmara un edicto y lo sellara, que cualquier hombre que levantare oración o petición delante de otro Dios que no sea del rey, dice, iba a morir. La envidia empezó a levantar, la envidia de los hombres, y el rey, parecía ser que el rey sí lo apreciaba mucho la vida de Daniel, porque Daniel tenía esto. Imagínense, hermano, si muchas veces uno no ora en todo el día, ¿cuándo vamos a orar 3 veces al día? Si para orar una vez batallamos, hermano, y muchas veces ni oramos una vez al día. Pues la verdad, nos cuesta doblar las rodillas una vez al día muchas veces. Pero Daniel tenía una buena costumbre. Él oraba 3 veces al día. Pero a pesar de que el edicto se había levantado en contra de Daniel, si Daniel sabía que si a él lo encontraban orando a su Dios, lo iban a echar al foso de los leones. Y parece ser que en ese tiempo el foso de los leones era como la inyección de ora. Era sentencia de muerte. En los tiempos de Jesús la sentencia de muerte era la crucifixión. Parece ser que en los tiempos de Daniel la sentencia de muerte era el foso de los leones. Ahorita no sé cuál sea, si es la inyección, no sé. Pero a pesar de que Daniel, hermano, su vida estaba en peligro, Daniel no cambió su estilo de vida. Daniel siguió orando a su Dios como lo solía hacer antes. ¿Y sabe qué le costó a Daniel? Le costó ser echado en el foso de los leones en ese tiempo. Pero acuérdese que en Daniel había un espíritu superior, y que Dios iba a ser fiel a Daniel, porque si algo tenía Daniel, era fiel a Dios. Hermano, cuando usted es fiel a Dios, hermano, Dios va a ser fiel a usted, hermano. Créalo, hermano. Donde quiera que usted esté, si nosotros somos fieles a Dios, Dios va a ser fiel hacia nosotros. Incluso aunque nosotros muchas veces somos infieles, Dios siempre permanecerá fiel. Cuanto más si usted es fiel a Dios, Dios estará con usted, Dios peleará con usted, Dios lo protegerá, Dios lo ayudará, Dios lo sustentará, Dios lo guiará. Cuando somos fieles a Dios estuvo. ¿Por qué cree usted que Daniel fue librado del foso de los leones? Por su fidelidad a Dios. Y sabe que Dios honra a los que le honran. Y algo que Dios honró es a Daniel en el foso, porque Daniel prefirió dar su vida antes que le quitase tener comunicación con su Dios. Él prefirió perder su vida, porque una de las cosas que el diablo primeramente quiere cortar es que usted corte su comunicación con Dios. Es lo que querían estos hombres que tenían envidia, que cortara su comunicación con Dios. ¿Qué era lo que Daniel tenía? Lo hacía tener gracia delante del rey y delante de la gente. Su comunicación con Dios. Igualmente, una de las cosas que el enemigo querrá cortar de usted es su comunicación con Dios. Porque la comunicación con Dios es lo que la va a mantener a usted de pie. Es lo que va a hacer que Dios ponga gracia delante de los hombres. Es la que lo va a librar de los pozos de los leones. La comunicación que usted tenga delante de la presencia de Dios. Y habrá momentos que el enemigo va a querer quitar su comunicación delante de Dios. Así como estos hombres, 120, trataron de cortar la comunicación con Dios de Daniel, pero no lo pudieron hacer. No lo lograron hacer.
Yo estoy seguro que si Daniel hubiera cortado su comunicación con Dios, Daniel no hubiera sido tan próspero por Dios. Dios estaba con él. Daniel fue fiel a Dios. Mi pregunta es para usted. ¿Usted se siente que está en un foso de los leones? ¿Usted cree que está en un foso de los leones? Si usted es fiel a Dios y yo soy fiel a Dios, Dios me librará y lo librará del foso de los leones. Si leemos en la historia de Daniel, los 3 hebreos que fueron echados en el horno de fuego. ¿Por qué fueron echados en el horno de fuego? Porque ellos decidieron ser fiel a Dios y prefirieron perder su vida. Pero como los hombres estos honraron a Dios, fueron fieles a Dios, prefirieron perder su vida antes de adorar a otro Dios que sea el Dios verdadero, Dios andaba con ellos y se paseaba en el horno de fuego. Los echaron para destruirlos, para matarlos, pero el ángel de Jehová estaba alrededor de ellos. Así como dice la Biblia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, incluso en el mismo fuego de las pruebas. Y Dios los honró porque estos 3 jóvenes decidieron honrar a Dios. Hermanos, si honramos a Dios, Dios nos honrará a nosotros. Si somos fieles a Dios, Dios será fiel a nosotros. Sea fiel a la casa de Dios. No se aparte de la casa de Dios. No se aparte de la oración. No se aparte de buscar a Dios. Porque si usted se descuida, ahí está el enemigo afuera solamente queriéndolo acechar. No. Entre más usted esté teniendo problemas, más péguese a la casa. Apérrese a Dios. Apérrese a la oración. Apérrese a la casa de Dios. Apérrese a buscar a Dios. Y usted va a mirar que Dios no lo va a dejar solo, porque Él ha dicho: yo no te voy a dejar, ni tampoco te voy a desamparar. Pero sea fiel, aférrese a Dios. Aunque el enemigo lo quiera sacar de la iglesia, aunque el enemigo lo quiera sacar de la oración, aunque el enemigo lo quiera sacar de buscar a Dios, de servir a Dios, usted siempre sea fiel a Dios. ¿Qué nos enseña Daniel? ¿Qué aprendemos de Daniel en esta historia? Daniel nos enseña a confiar en Dios. Y una de las cosas que tenía Daniel sabía quién era. Daniel sabía que en él había algo superior. Daniel sabía que lo que él sabía, la interpretación de los sueños, la gracia que él tenía, Daniel sabía que no era de él. Él sabía que el Dios de sus padres estaba con él. Y David, a pesar de que Daniel fue un hombre usado por Dios, Daniel siempre vivió de una manera humilde. Y una de las cosas, ¿qué actitud tenemos que tomar como cristianos por la fidelidad de Dios? Una de las primeras cosas que podemos tomar como cristianos es tener una actitud de agradecimiento. Mantengamos una actitud de agradecimiento hacia Dios. El agradecimiento, hermanos, es fácil decir gracias de palabra, ¿verdad que sí? Hasta por teléfono podemos decir gracias. Hasta por un mensaje podemos darle gracias a una persona. Pero el verdadero agradecimiento es el que se muestra con hechos. Ese es el verdadero agradecimiento que nosotros tendríamos que tener delante de Dios. No solamente, Señor, gracias, Señor, porque usted tiene que tener agradecimiento, bueno, simple y sencillamente por la fidelidad que Dios ha tenido con usted y conmigo. ¿Cuántas veces usted y yo no nos hemos equivocado? ¿Cuántos errores no hemos cometido como cristianos? Pero mire, estamos aquí porque Dios
es un Dios fiel. Imagínense si Dios dijera como decimos nosotros, o como el mundo piensa, bueno, si tú eres fiel, yo soy fiel. No, si tú no eres fiel, yo no soy fiel. ¿Desde cuándo Dios se hubiera apartado de nosotros? Si Dios trabajara como el mundo, no. Pero Dios es fiel con nosotros, aunque usted sea fiel o yo sea fiel, aunque yo sea infiel o usted sea infiel, Dios siempre va a permanecer fiel hacia usted. La fidelidad de Dios no depende de lo que usted haga. Es una virtud y una cualidad que Dios tiene, su fidelidad hacia nosotros. ¿Qué actitud está tomando usted ante Dios por su fidelidad? ¿Está tomando un agradecimiento solo de palabras o está tomando un agradecimiento con acción? Deberíamos de tomar una actitud no solo de palabras. Yo no digo que dar gracias es malo, no, es bueno darle gracias a la persona que te hace un favor. Es bueno darle gracias a Dios por su misericordia, pero es mejor mostrar el agradecimiento con acciones delante de Dios. ¿Por qué tiene que dar gracias a Dios? Si hablamos del primer punto, una actitud de agradecimiento por su fidelidad. Bueno, simplemente le pongo esto. Usted tiene que dar gracias a Dios por el cuidado que ha tenido de usted. Mi pregunta, ¿lo ha dejado Dios solo? Jamás. ¿Lo va a dejar Dios solo? ¿Lo está dejando Dios solo en este momento? No lo ha hecho. Entonces, si yo tengo que dar gracias a Dios por su fidelidad hacia mí, es por su cuidado, porque Él sigue teniendo cuidado de mí. Por el cuidado que Él tiene. Fíjese el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 19, dice el apóstol: mi Dios, pues, el Dios de Pablo era su Dios. Y es mi Dios. El Dios de Pablo es su Dios y Él es el mismo Dios. Y dice Pablo, mi Dios suplirá, hablando de un futuro. Suplirá todo, dice, todo lo que nos falta. Si usted está teniendo necesidad, espere que el Dios del que Pablo hablaba y mi Dios y el que usted sirve es el mismo Dios. Y va a suplirle todo. No dice lo que usted quiere, ¿verdad que no? No dice lo que usted anhela, ¿verdad que no? Dios te va a dar todo lo que tú necesitas. Amén. Dice, suplirá todo lo que nos falta. Porque hay gente que pide y no le falta lo que pide. Porque otros tienen, también quieren. Y yo creo que Dios bendice también. Yo creo que Dios da en abundancia. Pero si usted está pasando por alguna necesidad que es diferente a un lujo, que es diferente a un deseo, si usted está pasando por alguna necesidad, agarre esta palabra de Filipenses, reme con esta palabra, confíe en esta palabra, cree en esta palabra, que si usted confía en esta palabra, cree en esta palabra, atesora esta palabra en su corazón, Dios suplirá todo lo que le faltará en el futuro, hablando de un futuro. Gracias, Señor. Pero crea lo que dice, mi Dios va a faltar. Hermano, ¿te hace falta algo? Dígale al vecino, Dios me lo va a suplir. Dios me lo va a dar, porque así dice su palabra. Créalo, pero créalo en su corazón y reme con esa palabra. Apérrese de la palabra, apérrese de las promesas de Dios, apérrese de lo que Dios dice en su palabra, que cuando usted se apega, Dios es fiel a los que se apegan a su palabra. Dios me va a suplir lo que yo necesito. Todos tenemos necesidades. Pues Dios, le traigo buenas noticias.
salga de ahí contento, con paz y creyendo esta palabra. Esta palabra es para mí, Señor. Esta palabra me la estás dando a mí, Señor. Yo me voy a aferrar, Señor. Yo me voy a agarrar, Señor. Yo me voy a anclar de esa palabra. La voy a hacer mía. Cada mañana que me levante, Dios me va a suplir. Dios me proveerá. Dios me sustentará. Y cuando usted la agarra y Dios mira y usted se aferra, Dios le suplirá de lo que usted necesita. No lo que usted quiere, lo que usted necesita. Y ya si Dios le quiere dar lo que usted quiere, ya es diferente. Pablo habla en un futuro en esta palabra. Dios suplirá. No está hablando Dios suple. No está hablando de Dios ha suplido. Dios suplirá. Hablando de un mañana. Hablando de un futuro. No de un presente. Así que si el día de mañana tiene necesidad, acuérdese que Dios va a tener cuidado de usted. Solamente séale fiel a Dios. No se aparte de la casa de Dios. No se aparte de la oración. No se aparte de servir a Dios. No se aparte de buscar a Dios, que si usted lo hace, usted va a mirar con sus propios ojos que Dios va a ser fiel a usted. El enemigo lo quiere alejar de la oración, de la casa de Dios, de la buscar a Dios, porque ahí es bien fácil para que Él lo atrape y lo enrede. Y si usted siente que le falló a Dios, Señor, perdóname. Dios es un Dios perdonador. Pero si hablamos de una provisión futura, podemos hablar de este pasaje. Pero si hablamos, oiga bien, si hablamos de un cuidado presente, Jeremías declara, Dios, y se lo doy a usted, Dios está conmigo, no estará, no ha estado o no va a estar en un futuro ni en un pasado. Dios está hablando de un presente. Dios está conmigo como poderoso gigante. Y si Dios está con usted, Dios cuidará de usted. Y si Dios está con usted, Dios peleará por usted. Y si Dios está con usted, Dios tendrá cuidado de usted. Pero créalo. Señor, dígale, tú estás conmigo, Señor. Créalo, atesore esta palabra, apérrese de ella, que Dios está con usted. Y dice, como un poderoso gigante, porque antes en el pasado era muy común los gigantes. Era muy común entre generación de gigantes. Pero Jeremías, Dios está no como gigante. Fíjese, Goliat le quedaba corto. Como poderoso gigante. Dios está con usted. Y ahí puedo mirar yo la fidelidad de Dios hacia su pueblo, hacia su iglesia. Pero si hablamos de una fidelidad de Dios presente, de una fidelidad de Dios en el futuro, también podemos hablar de la fidelidad de Dios en el pasado. ¿De qué lo ha librado Dios? ¿De qué lo ha librado Dios? Hermano, ni cuenta nos hemos dado muchas de qué me libró Dios. A muchos nos ha librado de accidentes que ni cuenta nos hemos dado. El enemigo le puso allá una trampa, allá en una luz para que se la pasara en rojo, pero Dios lo libró sin darse cuenta usted. Envió sus ángeles sin darse cuenta usted. Envió su protección sin darse cuenta usted. Y si está aquí, puedo decir yo que Dios lo ha librado. Ahí se da cuenta la fidelidad de Dios hacia usted y hacia mí. Y Dios seguirá siendo fiel a usted, hermano. Dios seguirá siendo fiel a mí. Pero no solamente tengo que tener agradecimiento por su cuidado, sino que también tengo que tener un agradecimiento por sus beneficios. Por sus beneficios. Los beneficios que Dios trae. Los beneficios que Dios nos da.
El salmista dice, primer beneficio que yo puedo mirar de Dios para nuestra vida es el beneficio de su amor. Por eso Dios envió a Jesucristo, por amor a usted y por amor a mí. Dios no envió a Jesucristo por Él mismo, Él lo envió porque nos amaba. Los más beneficiados en enviar a Cristo no era Dios mismo, no era Jesús mismo. Los más beneficiados íbamos a ser usted e iba a ser yo. Si Dios no nos hubiera amado, no hubiera enviado a Jesucristo. Y si Dios no hubiera enviado a Jesucristo, usted y yo no estaríamos en este lugar. ¿Dónde estaríamos? Solamente Dios sabe. Y si es que estaríamos en esta tierra. Entonces tenemos que tener una actitud de agradecimiento a Dios también por sus beneficios. Otro beneficio que yo miro de Dios y que diariamente podemos experimentar el beneficio de Dios es el beneficio del perdón. Cuando usted viene diariamente a Dios a pedirle perdón, ¿usted cree que Dios lo perdona? Hermano, hay cristianos que en veces batallan para perdonar a otros. ¿Sí? Sí. Que no quieren perdonar a otros. Pero la Biblia dice, así como ustedes perdonan, así también yo los voy a perdonar. Si tú no perdonas, yo tampoco te puedo perdonar. Y no es porque Dios no te quiera perdonar, es porque Dios quiere que nosotros nos enseñemos a perdonar a otros. Me dañaron, me ofendieron, me dijeron, me hicieron gestos, cualquier cosa. Ante todo eso, tenemos que perdonar a los que nos ofenden. El Padre nuestro dice, y perdona nuestras ofensas. ¿Usted quiere que Dios lo perdone? ¿De verdad quiere que Dios lo perdone? Perdone a los que lo ofendieron. Perdone a los que lo dañaron. Y Jesús nos dio el mejor ejemplo de perdonar. A los que lo habían crucificado, a los que lo habían entregado, a los que lo habían llevado a la muerte. ¿Sabe cuáles fueron las últimas palabras de Jesucristo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Su trabajo no es estar investigando a la gente, su trabajo y mi trabajo es perdonar solamente. Y lo demás déjeselo a Dios. ¿Y por qué me dijo esto? ¿Y por qué me hizo esto? Y por no, ese no es su trabajo. Su trabajo es perdonar solamente y Dios que se encargue del resto. Imagínense que Dios fuera como nosotros, que no nos perdona. No, pero Dios no es así. Dios es un Dios perdonador. Experimentamos también el beneficio del perdón, pero también podemos experimentar el beneficio de la misericordia de Dios. Usted se levanta por la misericordia de Dios. Yo me levanto por la misericordia de Dios. No es porque yo planeo, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer el otro. ¿Y quién le garantiza a usted que se va a levantar mañana? Usted puede planear muchas cosas, pero usted puede garantizar que las va a poder llevar a cabo. No podemos garantizar que vamos a hacer, si podemos hacer al siguiente día. Y había un hombre rico que dice la Biblia que guardó riquezas a más no poder y dijo, ¿qué voy a hacer con todo el dinero que he acumulado? Y dijo el hombre, ya sé qué voy a hacer. No tomó en cuenta a Dios. Oye, no tomó en cuenta a Dios. Ya sé qué voy a hacer. Voy a derribar mis graneros y los voy a hacer más grandes. Y una vez hechos más grandes mis graneros para acumular, porque los graneros eran para acumular los bienes. Una vez haciéndolos más grandes, voy a decir, alma mía, muchos bienes tienes para muchos días. Goste y alégrate. Y en la noche le vi, no tomó en cuenta, hermano, tome en cuenta a Dios cada vez que haga algo. Por más pequeño que sea, tome en cuenta a Dios. Y dijo el hombre, voy a hacerlos más grandes. Y dice la Biblia que en ese día, en la noche, una voz le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma.
y todos los planes que tenías y todo lo que habías dicho y todo lo que querías hacer de los guerreros, ¿qué va a ser de ellos? Esta noche vienen a pedir tu alma. Eso es para que se dé cuenta que el día de mañana no está en el poder mío. El día de mañana no está en mis manos. Ese le pertenece a Dios. Por eso es necesario siempre tomar en cuenta a Dios. Tome siempre en cuenta a Dios. El día de mañana, por eso se dice, si Dios quiere, si Dios permite, porque ¿qué tal si Dios no quiere? Hay gente que hace planes mañana y no toma en cuenta y ¡pum! No llegó el día de mañana para él. Enséñese a tomar en cuenta a Dios. Y enséñese a aprender que el día de mañana usted no sabe qué va a pasar. Pero ese le pertenece. Ponga a Dios en las manos de Dios todos sus planes. Y que sea si Dios quiere. Y una de las cosas, entre ellas hay muchas cosas, hermano. Otra de las cosas que podemos experimentar el beneficio de Dios es su presencia. Hermano, qué hermoso es sentir su presencia. ¿Usted la ha sentido en alguna vez? ¿Usted ha experimentado la presencia de Dios alguna vez? Dígame usted, no me conteste, contéstese usted. ¿Qué se siente sentir la presencia de Dios? ¿Qué es lo que usted ha experimentado cuando siente la presencia de Dios? ¿Cómo se siente cuando siente la presencia de Dios? Se siente hermoso, ¿verdad que sí? Podemos llegar orando bien amolados, bien quebrados sentimentalmente, cualquier cosa, pero demasiadamente quebrantados por la situación. Pero cuando venimos a Dios y sentimos su presencia, desaparece eso. Eso es lo que Dios quiere que nosotros sintamos su presencia. Busquemos su presencia. Daniel nunca se apartó de buscar la presencia de Dios. Daniel confiaba en Dios y Daniel sabía que Dios lo podía librar. No se aparte de la presencia de Dios. No dejemos, y yo me incluyo, no dejemos que el afán, que las preocupaciones nos aparten de buscar a Dios. Segunda cosa que quisiera hablar, una verdadera fidelidad. Tenemos que tener actitud de agradecimiento, pero también tenemos que tener una actitud de siervos o de servidores. ¿Qué actitud tiene usted? Jesús nos llamó a servir, ¿verdad? Jesús nos dio el ejemplo de servir. Jesús dijo que tenemos que servir a otros. Dice que Él no vino para que le sirvieran. Él vino para ser servido. El Hijo de Dios vino para ser servido. ¿Cuál es la actitud que usted está tomando? Mi pregunta es, los que sirven. Y si no sirve, involúcrese a servir a Dios, en la obra de Dios, el ministerio de Dios. Hay mucha necesidad en el ministerio de Dios. Involúcrese a servir. Acérquese a los líderes en qué le puede ayudar, hermano. ¿Qué necesita, hermana, para que le ayude? Es un privilegio servir. Mi pregunta es, ¿servimos porque Dios nos llama a servir o servimos porque nos gusta servir? ¿Usted por qué lo hace? No conteste porque estamos grabando. ¿Por qué sirve usted? ¿Porque Dios lo llama a servir o porque le gusta servir? Si usted sirve porque Dios lo llama a servir, es bueno, pero es mejor servir porque nos gusta servir a Dios. Sirva porque Dios lo llama, pero también porque le gusta servir a Dios. Los apóstoles fueron personas que sirvieron a Dios.
Los profetas sirvieron a otros. Los profetas no se sirvieron a ellos mismos. Ellos sirvieron a otros. Ellos sirvieron a Dios mediante su mensaje. ¿Usted está sirviendo a Dios porque le gusta o porque Dios lo llama a servir? Cuando los apóstoles tenían un problema, y era un problema un poco complicado, porque hubo una discusión entre las viudas de los griegos y los hebreos. Entonces los apóstoles, para evitar estas cuestiones, dijeron al pueblo: búsquense 7 varones con cualidades para que sirvan. Hermano, y dice un dicho por ahí: el que no le gusta servir, no sirve para vivir. Al que no le gusta servir, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Pero yo sé que aquí a todos les gusta servir. Y a su tiempo usted va a servir también a Dios. A su tiempo Dios le va a permitir a su... Pero tenga esa mentalidad: Dios me llamó a servir. Dios no me llamó a ser servido. Dios me llamó para que yo sirviera a otros. La Biblia dice, oiga bien, Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Y sabe a quién sirvió Jesús? A los cojos, a los ciegos, a los paralíticos, a las multitudes, a los muertos. Incluso a los muertos les sirvió que los levantó de los muertos. Dígame usted, si Jesús nos dio el ejemplo para servir, ¿quiénes somos nosotros para no querer servir? Si mejor ejemplo que tenemos es Jesucristo, el Hijo de Dios. Una persona que sirve, hermano, oiga bien, una persona que sirve es útil y no es inútil. Una persona que sirve, y quizás diga: hermano, es que yo ya no puedo servir. Hermano, sirva invitando a otros a la iglesia. Sirva hablando de Cristo a otros. Si no puede en el templo por cualquier situación, sirva a otros allá afuera invitándolos a la iglesia. Tráigalos para la iglesia. Denles una invitación. Usted ya está sirviendo en esa área. Porque usted es útil en el ministerio. Usted es útil en la obra de Dios. Es cierto que la iglesia se rige con líderes, pero también hay gente que sirve fuera invitando a otros, trayendo a otros a las cosas de Dios. Dice la Biblia, oiga bien, el rey David dice, Hechos capítulo 13 dice: porque a la verdad David sirviendo a sus generaciones. David sirvió a su propia generación. ¿Sabe quién sirve usted cuando sirve? Usted sirve a su propia generación. Usted está sirviendo su propia generación. Y tercera y última cosa que podemos mirar: la fidelidad de Dios tiene que producir en nosotros, dijimos, agradecimiento, tiene que producir en nosotros una actitud de servicio, pero también tiene que producir en nosotros una actitud de humildad. Jesucristo, cuando usted sirve, hermano, hágalo con humildad. Hágalo con sencillez de corazón. Jesucristo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si vamos a ser servidores, tenemos que hacer servidores con humildad. Y la humildad es una virtud. Y alguien en la Biblia parece, hay personajes en la Biblia que parece que les faltó un poquito de humildad. ¿Sí? No creo que todos los de la Biblia fueron humildes, ¿no? Juan fue humilde, Pablo fue humilde, los profetas fueron humildes, pero hay un hombre en especial llamado Naamán, que tenía un problema, tenía lepra este hombre. Y el profeta lo llama: vete al río y zambútete 7 veces. Y el hombre parece ser que las aguas del río del pueblo de Israel no eran aguas muy limpias, muy claras. Y dijo Naamán:
¿A poco no hay mejores ríos en que yo pueda hacer? En pocas palabras, ¿a poco no hay ríos más limpios donde yo me pueda zambutir? Le faltó humildad al muchacho. Y Dios le dijo al profeta, si no lo haces a mi manera, no va a acontecer nada, porque las cosas se hacen a la manera de Dios. Y entre el orgullo de Naamán y que le dijeron sus criados, haz lo que el profeta, entre su orgullo y todo, se tuvo que humillar. Y fue y se zambutió en el río que el profeta le había dicho. Batalló, ahí como muchos batallamos con el orgullo, no les gusta que me diga nada. A mí no me mande, a mí no me diga nada, yo sé lo que tengo que hacer. Falta de humildad. Pero no se preocupe, así estaba Naamán. Falta de humildad. Pero aunque a la fuerza fue y se zambutió y metió su orgullo, cuando Naamán obedeció al profeta, cuando el hombre estaba todo leproso, lleno de lepra, los brazos, se ponía, creo, un traje para que no se le mirara la lepra en los brazos. Se cubría bien para que no se le mirara la lepra. Pero cuando fue y obedeció a Dios y humilló su orgullo, hermano, el orgullo es satánico. Créalo. Si yo no tengo la capacidad para pedir perdón a alguien, si yo no tengo la capacidad para pedirle disculpa a alguien, tenga cuidado. Dice la Biblia que Satanás se enorgulleció su corazón. Y el orgullo, hermano, puede traer una rebeldía. ¿Por qué cree usted que en la historia de Daniel Dios tuvo que humillar a Nabucodonosor? Porque se enorgulleció. Él pensó que él era la última Coca-Cola, era el único rey, el único Dios. Y Dios lo humilló. ¿Y sabe qué vino a hacer Dios con él? Lo humilló hasta que reconociera que el Dios verdadero era el Dios del cielo. Vino y el hombre lo hizo como un animal. Pensaba como animal, actuaba como animal, vivía entre los animales. Hasta que se le quitó el orgullo, entonces Dios lo volvió a restaurar. Hasta que reconoció que el Dios verdadero era el Dios de los dioses. Pero el orgullo es contrario a la humildad, hermano. Así que cuando sirvamos con humildad y con sencillez de corazón. Y si usted, líder, le da órdenes, haga caso. Sea humilde, agache la cabeza. Porque todo eso Dios está mirando nuestra sujeción. Pero si usted o yo soy de las personas que no le gusta que nada me diga nada, hay orgullo. Y hay que zambutir ese orgullo en el Jordán. Hay que zambutir esa soberbia en el Jordán. Hay que zambutir esa vanidad en el Jordán. Y cuando nos sujetamos y nos sometemos hacia Dios, entonces vamos a cambiar nuestra manera de pensar. Y Naamán, cuando salió Naamán de ese río del Jordán, salió limpio, su lepra se le quitó. Y hay personas que nos están viendo que el orgullo las tiene bien atrapadas. Es necesario que se dé una sumergidita en el Jordán. Es necesario que venga al Jordán y se zambuta 7 veces. Y termino con esto. Una de las cosas, de las cualidades que miramos en José el soñador, es de que José el soñador nunca agarró rencor en contra de sus hermanos. A pesar de que sus hermanos lo habían entregado. Dígame usted ha leído la historia de José el soñador? La mayoría puede decir que sí. Dígame usted, ¿merecía que José perdonara a los que lo entregaron o no merecía? No merecía que José perdonara a sus hermanos. Al contrario, José tenía el poder, porque era gobernador, tenía el poder de aventarlos para échelos a la cárcel. Ahora sí llegó la mía. ¿Se acuerdan cuando me echaron el foso y yo inocente no podía, indefenso no podía, tramposos, montoneros? Ahora me toca a mí, échenlos a la cárcel a todos. No, José no pensó de esa manera. ¿Sabes qué pensó José? Ustedes no me entregaron, Dios me trajo aquí.
Y les dice José: yo soy su hermano al que ustedes entregaron. A la cárcel vas a ir tú, Simeón, a la cárcel vas a ir tú, Judá, a la cárcel vas a ir tú por haberme entregado. No les dijo así. Se dio a conocer. Y lo primero que le dijo: ¿y mi padre cómo está? Esa es una actitud de humildad. José nos enseña a ser personas humildes. Porque de que José podía aventarlos, zambutirlos en la cara, darles años en la cara, José lo podía porque era gobernador, tenía el poder para hacerlo. Pero José no pensó de esa manera. O sea, mejor ejemplo es José, el soñador de esa humildad. Otro personaje, y ya termino con esto, con el sermón. José, esposo de María. Cuando José, el esposo de María, se da cuenta que María estaba encinta, muchas cosas le pasaron por la cabeza. Quizás le pasó por la cabeza con quién quizás María estuvo. Pero dice José que él pensó dejarla en secreto. José no le pensaba decir nada, solamente la iba a dejar, porque no quería hacer sentir mal a María. Y el Dios le dice: no, ese niño que tú ves es obra del Espíritu Santo. Al contrario, José, ves con ella y ayúdala. La actitud que tiene José es una actitud de humildad. ¿Qué actitud estamos tomando nosotros? La actitud de humildad que miramos es la actitud de Juan el Bautista. Cuando a Juan el Bautista le dijeron: ¿tú quién eres? Juan el Bautista dijo: no, yo no soy. Dice: yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Juan el Bautista no se dio crédito, no. Él es el Cordero. Si alguien tienen que mirar, no me miren a mí, mírenlo a él. Si alguien tienen que seguir, síganlo a él. Si alguien tienen que buscar, búsquenlo a él. Yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Una actitud de humildad de Juan el Bautista. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú quien es? No, no, no. Yo solamente soy una voz que clama en el desierto, dice. El que dice: yo solamente bautizo con agua, dice: solamente con agua. Pero el que viene detrás de mí, el que es antes que yo, él es poderoso y él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Una actitud de humildad de este hombre llamado Juan el Bautista. Pero hermano, termino con esto. Termino y nunca termino. Hermano, oiga bien lo que le voy a decir. Jesús nos llama a una humildad verdadera y no a una humildad falsa. Jesús nos llama a ser mansos y humildes de corazón. ¿Qué indica ser mansos y humildes de corazón? Ser una humildad verdadera dentro de nosotros, que reflejemos una humildad de corazón. Dios les bendiga a nuestros hermanos que nos sintonizaron. Este fue el Ministerio Casa de Restauración y Salvación. El tema de hoy fue una fidelidad, una verdadera fidelidad. Primer punto que estuvimos tocando, que esa fidelidad tiene que producir un verdadero agradecimiento, un servicio hacia Dios verdadero, pero también tiene que producir nosotros una humildad verdadera. Dios les bendiga y hasta la próxima.